acercarnos a este pasaje específicamente, que es el versículo 2. Es necesario que regresemos al versículo 1, el cual tuvimos la oportunidad de estudiar hace unos meses atrás. Si se acuerdan, ¿no? Algunos no estuvieron aquí en esta ocasión, pero estuvimos estudiando el versículo 1. Y para poder entender por qué la necesidad de regresar atrás hasta el versículo 1, es porque es importante identificar a dónde se nos enseña aquí en la palabra que hay una transición del pensamiento de Dios, o un cambio de lo que nos quiere hablar el Señor. Y esa transición la vemos en el versículo 1. En esa época, en esa carta, era algo común, como en el tiempo de nosotros, hay un formato de escribir una carta. Y las personas en esta época también, cuando escribían una carta, pues habían ciertas palabras, ciertos momentos en medio de esa carta que las personas entendían que el autor o la persona que estaba escribiendo la carta pues estaba haciendo un cambio de pensamiento, estaba llevando al lector o a la persona que estaba escuchando, llevándolo de un pensamiento a otro pensamiento. Y es igual para nosotros también. Si hemos escrito una carta de amor, por ejemplo, no la escribimos de la misma manera como escribimos una carta de amistad, ¿verdad? Ponemos al final sinceramente, o I love you, PS, te extraño, I miss you. Hay diferentes formatos de escribir una carta, y por eso es importante también tener eso en mente cuando nos acercamos a esta carta. Y también es importante porque las personas que reciben esta carta por primera vez no es como nosotros, ¿no? Que lo estudiamos hace 3 meses y hoy otra vez volvemos y nos acercamos a otro pasaje de esta carta. Era necesario, y para ellos en ese entonces las primeras personas que reciben esa enseñanza es que la leían, que la escucharon corrida. No había separaciones, no había divisiones. Entonces para nosotros también es importante entender de que eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Estamos entrando en la carta ya en este versículo cuando ya ha habido una transición, pero es importante regresar atrás. Porque imagínese usted, por ejemplo, si usted en esa carta que usted le haya escrito a su novio, a su pareja, a su amistad, a su familia, se le pierde la mitad de la carta y alguien encuentra la otra pedazo de la carta en el piso. Obviamente lo lee, tiene que especular cuál es el inicio, la introducción de esa carta, porque no tiene toda la carta completa, y eso nos pasaríamos a nosotros si no regresaríamos al versículo 1, porque, por ejemplo, en el versículo 1 nos habla de la misericordia de Dios, o las misericordias de Dios. Pero si usted viene por primera vez hoy o no estuvo la última vez que estudiamos, usted llega a la conclusión de que la misericordia de Dios, que es bueno, sí, la misericordia de Dios es que hoy estamos vivos, ¿no? Hoy tenemos una casa, hemos comido, tenemos comida, tenemos familia viva, ¿verdad? Y no es que eso no sea la misericordia de Dios, pero eso implícitamente ya estaba en los lectores, las personas que escuchaban esa carta, ya sabían, no era necesario que Pablo les recordara todas esas cosas, pero sí las misericordias de Dios a las cuales él se refiere aquí, es todo lo que él viene hablando en esa carta, que es lo que vamos a ver. Entonces vamos rapidito al versículo 1, que es donde tenemos la transición. Y la parte clave, la palabra clave en este versículo 1, que es donde se hace la transición, es esa palabra que para nosotros en español es por lo tanto. Esa es la palabra que cualquiera persona en ese entonces hubiera identificado. Aquí nos van a empezar a hablar de otra cosa, o aquí va a venir un cambio de pensamiento, o nos van a enseñar algo de acuerdo a lo que nos estaban enseñando. Entonces, por eso es importante que regresáramos al versículo número 1. ¿Y cuál es lo por lo tanto? ¿Cuál es la misericordia de Dios? Pues él viene hablando en todo ese capítulo, que para nosotros son capítulos, por ahí era una carta corrida de la misericordia de Dios, de cómo el Dios ha podido reconciliar al ser humano con él, consigo mismo, como todos estábamos destituidos
no llegábamos a los requisitos, nunca cumpliríamos las expectativas de Dios, pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha dado una justicia, nos ha aceptado siendo personas imperfectas, siendo pecadores, no por algo que hayamos hecho nosotros, no por una justicia propia, pero por una justicia ajena, por algo, una obediencia de Jesucristo a toda la ley de Dios, toda la palabra de Dios, y Él la cumple y nos atribuye a nosotros, le está diciendo a ellos, y nosotros también. Entonces todo eso de que le voy a dar el Espíritu Santo es el que lo va a ayudar a perseverar en esta vida, es el que lo va a ayudar a cambiar, a ser transformado. Toda esa misericordia de Dios, ahora dice, ahora tomando todo eso que ustedes han escuchado, ahora, por lo tanto, entreguen su vida como un sacrificio agradable. Y ahí es donde entonces entramos. Por lo tanto, entonces, tomando toda esta gracia en cuenta, dice el apóstol Pablo, le dice a los creyentes, tomando todas esas misericordias de Dios, también teniendo en cuenta que Dios ha sido bueno, que Dios nos protege, que Dios nos ha dado, que estamos vivos, tomando todo eso también en cuenta, ahora las consecuencias de todo eso, de esa realidad en su vida, de eso que es una realidad para ustedes. Ahora, en respuesta a la consecuencia de eso, es que ustedes se entreguen como un sacrificio vivo, toda su vida, que den todo lo mejor, las primicias, que den lo mejor a Dios. Y ahora entonces sí podemos acercarnos al pasaje de esta mañana, que es el versículo de hoy. Y para poder continuar entonces con ese pensamiento, hay que hacerse la pregunta. Para poder entonces ahora yo ofrecerme como ese sacrificio vivo, aunque el sacrificio de Cristo fue suficiente, aunque es suficiente, fue eficaz y fue una vez para siempre, una sola vez, se entregó, es el único sacrificio, el único sustituto que se entregó en nuestro reemplazo, aunque fue suficiente, ahora nos llama a nosotros a ofrecernos como sacrificio vivo, que nuestra obediencia sean adoraciones espirituales al Señor. Pero, aquí viene el pero, para poder hacer eso y para poder hacer lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es comprobar la voluntad de Dios, es necesario que no se amolden al mundo actual. Que no se amolden al mundo actual, como dice el versículo 2. Y la traducción que tenemos nosotros de la palabra amolden, tal vez pierde no su poder, pero pierde el impacto que puede tener para nosotros, porque casi la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a usar la palabra amoldearse o que no se amolde, a menos que usted trabaje en una panadería, ¿verdad? Que usa pan o que hornan el pan, o tal vez esté más acostumbrado con la palabra amoldear, pero nosotros no, nosotros tal vez no, casi rara la vez que usamos la palabra amolde. Pero para poder entender un poquito el poder o el impacto de esa palabra amoldear, para poder continuar con el pensamiento de entregarme como un sacrificio vivo, ahora no me puedo amoldear, ¿verdad? Porque la palabra en el original en el griego, da la connotación de que es algo que tienen que parar de hacer. En algún momento ellos estaban haciéndolo, y el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, les dice: paren de amoldearse. Y ahora, 2000 años después, nos dice lo mismo a nosotros, porque obviamente es algo con lo que luchamos nosotros. Pero para entender amoldearse, no sé si alguno de ustedes han alguna vez se les ha hecho algún tipo de empaste para los dientes. Por ejemplo, yo desafortunadamente como joven tuve, no la bendición, no se dice la maldición, tampoco la palabra correcta, pero el error de ponerme dientes de oro, por ejemplo. Y para uno ponerse los dientes de oro, uno tiene que ir primero al dentista y ellos te hacen un molde, ¿verdad? Tú metes los dientes así y quedan tus dientes, y ese molde queda como tus dientes, y de ese molde es que sacan los dientes que te quedan perfectamente como si fueran tus dientes. No sé si cuando escuchaba la palabra, para poder dar una mejor ilustración de lo que es la palabra
moldearse, sería ese también una ilustración. O no sé si alguno de ustedes habrá visto este jueves pasado de Thanksgiving la parada de Macy's. ¿Alguien la vio? ¿O yo fui el único? ¿No? Wow. Ok, pues normalmente es como una costumbre, una tradición. Todos los años, el día de Thanksgiving, en Nueva York se hace lo que es la parada de Macy's. Se va a diferentes escuelas. Yo lo veo porque la parte que me gusta a mí es la parte de la banda. Sale la banda tocando instrumentos, otros tocando la trompeta, diferentes tipos de instrumentos y todos van caminando unísimos. Se ve que, no se ve, ellos practican por casi 6 meses con anticipación para esa parada y es para que podamos entender un poco lo que es al amoldearse o en otras traducciones dicen conformarse. Si usted se fija en esa parada, estos muchachos, estas personas, todos caminan. Hay un refrán que se dice que the beat of the drum, todos caminan al son del tambor, todos van juntos. Pero a lo contrario, no conformarse o no amoldearse sería que tú caminarías o que alguien caminaría para un lado y toda la banda caminaría para este lado. Sería no conformarse. Conformarse sería que todos caminemos como va en la parada, como va la banda. Pero la no conformidad sería que tú te quedes caminando para este lado y todos van para allá. El no amoldearse. Y otra definición que le da aún más impacto, o nos da más impacto al leerla, como hemos escuchado y hemos entendido en algunas ocasiones que el pastor nos ha enseñado, ¿no? Cuando la palabra se traduce al español se le pierde el impacto que uno ve, que uno pueda tener al leerla. Y la definición que pude encontrar de esa palabra original tiene mucho, muy interesante porque nos ayuda a entender lo que continúa. Y dice la traducción que es como lo que Pablo les está diciendo es que ustedes dejen de asumir una expresión externa que no es representativa y no viene de su ser interior. O sea, que dejen de expresarse o sea, asumir una expresión que no viene ni es representativa de lo que ustedes son internamente, es lo que le está diciendo ellos a Pablo y nos está diciendo también a nosotros. Y eso es interesante porque no es la primera vez que Pablo lo dice. En otras ocasiones, en la carta de Efesios, por ejemplo, capítulo 4, dice lo mismo, ¿no? Habla de ponerse ese ropaje nuevo y quitarse el viejo que está siendo corrompido por el pecado y por los deseos de la naturaleza. Es más o menos la misma idea, pero aquí, llevando ese mismo pensamiento, no paren de asumir esa expresión interna que no tiene nada que ver con lo que ustedes son internamente, ¿verdad? Todo lo que les ha dicho ya. Ustedes son cristianos, ustedes están en Cristo, todo está sucediendo en su vida. Por lo tanto, ahora ofrézcanse, no dejen de expresarse como personas que no son, o sea, de lo que internamente ya ustedes no son si han nacido de nuevo. Y entonces nos lleva al próximo pasaje, a una expresión que va a el patrón de este mundo actual, que es la próxima parte en el versículo donde nos dice: no se amolden al mundo actual. Nosotros vemos la palabra mundo. En el original hay veces donde se usa la palabra cosmos y hay otra palabra que es aeon. Y en este caso no podemos irnos al extremo de decir, como han hecho grupos, por ejemplo, como los Amish. No sé si alguien sabe qué son los Amish, que han tomado esa palabra y han corrido al extremo al punto de que ellos solo viven con botoncitos, no usan electricidad, ¿verdad? Pero lo interesante es que usan punch buggies, que son del mundo. Pero, o sea, es el extremo, pero no es que no podemos descartar la palabra. Pero la palabra, una traducción que encontré, no es que cambie el significado, pero a veces hay palabras que para nosotros en español o en inglés, primordialmente para mí, te da un entendimiento mejor porque va dentro de lo que va llevando el pensamiento de Dios.
Y esa palabra dice, the spirit of the age, la traducción en español es la edad de la época. O sea, no es tanto el mundo como el mundo, el cosmos, sino la edad actual. O sea, cuáles son los pensamientos, qué es lo que define, ¿verdad? ¿Qué es lo que define la cultura? Las creencias y los valores, ¿verdad? Las creencias y los valores. Entonces entendemos, paren de asumir una expresión interna a la cual no es representativa de lo que son ustedes internamente, para que así puedan ofrecerse. No se conformen a los patrones, a esos patrones de vivir que están relacionados a el mundo actual, a la edad, los pensamientos, la idea, en el momento en el que estamos viviendo. Y aquí hay que preguntar entonces, bueno, hay que hacerse una pregunta. Hay que hacerse una pregunta como ellos hicieron en ese entonces, y Pablo quería, Dios a través de Pablo quería que eso provocara en ellos una pregunta. Estamos hablando entonces de comprobar la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces, si yo estoy expresando algo externo que no tiene que ver con lo que somos internamente, debo ofrecerme como un sacrificio vivo para poder comprobar la voluntad, cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo entonces mi época, cómo esta edad en la que vivimos nosotros, 2000 años después, cómo dice los pensamientos, la edad, el mundo actual de cómo tenemos que buscar la voluntad de Dios? ¿Verdad? Es la pregunta. Bueno, algunos dicen que por medio de la meditación, ¿verdad? Si usted se da cuenta, usted tal vez no en su trabajo, en su escuela, pero los dos medios más grandes de transmisión de un pensamiento sabemos que es los medios de comunicación, ¿verdad? La televisión y la música, o sea, todos los medios. O sea, ¿qué es lo que ellos están diciendo de cómo se busca la voluntad de Dios? Primero que todo, lo que ellos dicen, o que lo que estamos escuchando, es que hay que vaciar la mente. Primero que todo hay que vaciar la mente. O sea, no pienses en nada. Es como que cierra tus ojos, medita y de una manera u otra accesa a ese nivel espiritual, porque ya no se puede usar la palabra Dios, ¿no? Sino esa fuerza universal donde se conecta el universo con tu vida, y entonces busca ahí qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Es lo que algunos dicen, ¿verdad? Otros también dicen que es ser positivo, ¿verdad? No, hay que ser positivo. Tú verás que si tú eres positivo, lo que tú pienses se va a llevar a cabo, porque hay que ser positivo. Otros, los pensamientos, los sentimientos, no es lo que tú sientes, ¿verdad? Eso me enseñaba mucho en el entrenamiento para consejero. Lo que tú sientas y lo que tú pienses, no dejes que nadie te diga algo opuesto. Si tú lo sientes, si tú lo piensas, que nadie te diga lo opuesto, ¿verdad? Los sentimientos, el corazón, ¿verdad? No lo que tú sientas en tu corazón, eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere para ti. El corazón, las emociones, ¿verdad? Especialmente en el ámbito cristiano, es un sector de nuestros hermanos que se enfoca mucho en las emociones, ¿verdad? En la emoción, lo que tú sientas, cómo te hizo sentir el sermón, cómo te hizo sentir la alabanza, cómo te sentiste, ¿verdad? Para resumir entonces, lo que el mundo actual es entonces desconectarse de la mente primero que todo, vaciar la mente como si eso fuera algo posible, porque yo lo he tratado y es mentira, no se puede lograr, no lo he podido lograr, porque tú tratas de no pensar en nada y ya estás pensando en no pensar en nada. Entonces no se puede pensar en nada, siempre estamos pensando. Pero esas son las maneras en que se está diciendo que se puede buscar lo que Dios quiere para mí. ¿Cómo puedo entender entonces cuál es la voluntad? De esta manera. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Nos dice algo opuesto. No sé si algunos tal vez han escuchado
Bueno, yo entiendo lo que Dios quiere para mí porque Dios me da señales, ¿verdad? Me da señales, eso es muy común ahora. Dios me da señales, me dice que vaya por aquí, que vaya por allá, o tuve un sueño, ¿verdad? Es como si a veces Dios, no sé si usted, por ejemplo, nosotros tenemos un inquilino que es familiar vive con nosotros, a veces vemos que el piso está sucio y preguntamos quién fue el que ensució el piso y vemos que el caminito va hacia el cuarto de él. Sabemos quién fue, ¿verdad? A veces es como que queremos buscar la voluntad de Dios, como que Dios nos dé como migajas, así, y nos lleve hacia donde Él quiere que vayamos. Pero es así. Y por último, algo que está muy común en el día de hoy es, que incluso en el pueblo cristiano, es la paz. La paz en tu corazón. Si tú tienes paz, si tú sientes paz, pues hazlo, que eso es la voluntad de Dios. Tú oraste, sientes paz, hazlo, porque es la voluntad de Dios. O sea que la paz define si es o no es. Si no tienes paz, pues no. Pero si tienes paz, entonces sí es. Pero ¿cuántos de ustedes no, o yo primordialmente, o no ha tenido que hablar con una persona que es bien ofensiva, le ha querido compartir del Evangelio, o ha ido a lugares donde usted sabe que no siente paz, pero igual usted va y tiene que compartir el Evangelio, tiene que discipular a X persona o tiene que ayudarle con un favor, pero no tiene paz? ¿Verdad? No, entonces la paz no define entonces si es o no es la voluntad del Señor. En otras palabras, hay que cerrar la Biblia. No estamos diciendo nosotros, ¿no? Pero es la edad, el momento, ya tanto fuera como adentro del pueblo de Dios, es cerremos la Biblia y vamos de acuerdo a lo que diga, pensamientos, sentimientos, emociones, paz, esto y lo otro. Y también, no sé si ustedes han escuchado a veces personas que dicen, bueno, yo lo que yo abra la Biblia y donde ponga mi dedo, eso es lo que Dios me está hablando en esta mañana. De una manera como si, no sé si ustedes han escuchado el chiste de la persona que fumaba y dice que estaba preguntando al Señor, ¿debo de fumar o no debo de fumar? Y dice que abrió la Biblia y cayó donde dice somos templo del Espíritu Santo, después lo volvió a abrir otra vez y cayó donde dice en el Antiguo Testamento que el templo se llenó de humo. Y dice, mira, no debo seguir fumando porque mira lo que dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que no es así, ¿verdad? Gracias a Dios que no es así. Y es todo lo opuesto. Es conectar la mente. Hay que conectar la mente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? Pues es completamente lo opuesto. Es lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Efesios capítulo 4, versículo 23. Pongan cuidado, hermano, ahí están versículos en inglés, para que usted vaya entendiendo, contrarrestando lo que está diciendo nuestro mundo actual, en cuanto a cómo se entiende la voluntad de Dios, cómo se puede aprobar qué es la voluntad de Dios. Vamos a ir desde el versículo 20 del capítulo 4 de Efesios. Dice, no fue esta la enseñanza, no tiene que ver nada ahí, tiene que ver con la mente, que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló, en algún momento Pablo les tuvo que hablar en uno de sus viajes misioneros allá, y enseñó según Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ahí viene el versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No se parece a lo que está diciendo Romanos 2:2, mediante la renovación de su mente. Porque la realidad es, hermanos, que yo, como ustedes, vivimos en la cultura, ¿verdad? Vivimos aquí.
No hay de otro. Todos hemos venido, todos hemos venido de toda esa influencia, ¿verdad? No es que en algún momento Pablo les está diciendo, bueno, como todo esto ya ha sucedido en su vida, como esto es una realidad, ya ustedes no están influenciados, ustedes no viven de esa manera. Y esa es la realidad para nosotros. La realidad es que para nosotros es que no es el momento que Dios se reveló a nuestra vida, nos regaló la fe, ya completamente dejamos de vivir conforme a este mundo. Esa no es la realidad. La realidad es que es una lucha que tenemos de no amoldearnos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, ya vimos que no es de esa manera, pero vamos a ver lo que dice, continúa diciendo el versículo. Continúa el versículo diciendo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es buena, agradable y perfecta. Para poder entonces ser transformados, o sea, dejar de asumir esa expresión externa que no tiene que ver nada con ni viene de nuestro ser interno, sino que está siendo similada o como el patrón de nuestro mundo actual. Para poder ser entonces ahora transformado es necesario que nuestra mente, entonces conectar la mente, que la mente sea renovada para que podamos entonces ser transformados. Y la palabra que usa aquí en el original, me encanta la palabra que nosotros vemos transformado, pero la palabra que habla es metamorph. No sé si ustedes saben qué es la palabra metamorphosis. Es ese proceso de ir cambiando, ¿verdad? Como la mariposa, ese proceso de ir siendo lo que en realidad no es lo que es, pero está siendo transformado a ser lo que en realidad tiene que ser. Y es interesante que es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 17, versículo 2, donde nos habla de la transfiguración de Jesús. O sea que Él demostró su gloria, lo que Él era, su deidad, y es la misma palabra que Pablo usa aquí, en este versículo 2 y en el 2 Corintios capítulo 3, 18, de que estamos siendo transformados a lo que en realidad fuimos creados para hacer, para glorificar y adorar a Dios. Pero es necesario que no nos amoldiemos, ¿verdad? Es necesario que nuestra mente sea renovada para poder llegar a ser lo que fuimos creados para hacer, lo que Dios está tratando de hacer en nosotros, que es restaurar, llevar otra vez esa imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero para que eso pueda suceder, o sea, es un proceso continuo de renovar nuestra mente diariamente, porque hay que ir eliminando, quitándose y poniéndose. ¿Quitándose qué? Pues todo lo que hemos venido, con lo que hemos venido. Cómo se vive como matrimonio, eso es lo que hemos venido, todos hemos venido así. ¿Cómo dice mi cultura que debo criar a mis hijos? ¿Qué dice mi cultura en cuanto a cómo me debo relacionar con mi persona, con mi familia, con las personas? ¿Qué es lo que dice? Yo vengo con un pensamiento, pero ahora en Cristo no es igual. Tengo que renovar, tengo que quitar esos pensamientos, introducir los pensamientos de Dios. ¿Cómo debo entonces amar a la persona? ¿Cómo debo amar a mi prójimo? ¿Cómo debo de respetar o amar a mi esposa? ¿Cómo debo de amar o respetar a mi esposo? ¿Cómo debo de instruir a mis hijos? ¿Verdad? Nosotros venimos con un pensamiento. Y ahora en Cristo hay que renovar para poder llegar a ser transformados a la imagen a lo cual internamente ahora somos, si somos en Cristo, si estamos en Cristo, para que esa expresión real es la que somos internamente se llegue a reducir. Tenemos que entonces ser renovados, tenemos que quitar, eliminar esos pensamientos. Pónganse a pensar por un momento, tanto en ese tiempo como el tiempo de nosotros, qué es lo que se dice en cuanto a nuestras finanzas, cómo debemos aspirar
a tener metas, cuáles deben de ser nuestros sueños. Eso es lo que uno hay que pensar, hay que examinar y pensar, bueno, esto viene de mi naturaleza pecaminosa, pero esto fue como fui criado, es esto lo que estoy viendo, es esto lo que me han enseñado. En mi caso, por ejemplo, dice la estadística que desde en kindergarten hasta el 12 grado, sé que los muchachos pasan 14.000 horas en la escuela, y ese fue el caso mío, y aparte de las 14.000 horas, me dediqué 7 años en la universidad. O sea, imagínense todo lo que el Señor ha tenido que renovar en mi mente por medio del Espíritu Santo, y ese es mi caso. Póngase usted en ese lugar. Toda esa influencia, toda esa enseñanza, quitarla, arrancarla, renovar la mente para ahora poder ser lo que y todavía continúa quitando y arrancando de mi vida. Pero entonces pregúntese usted también la misma pregunta. Algunos tal vez, dependiendo de la etapa en que estemos en nuestra vida, hemos conocido al Señor 20, 30, 40, 50 años, y es una vida entera de cosas que hemos aprendido, de patrones, comportamientos, cosas que nosotros decimos, pues es así. Yo trabajé desde los 10 años, pues es así. Todos los niños tienen que trabajar a los 10, 11 años. Pero es la voluntad de Dios, ¿no? Es algo que en mi país, en mi cultura, era algo probado, se hacía. Pero no significa que todos los muchachos tienen que trabajar a los 10 años o manejar a los 14 años. O un ejemplo, ¿verdad? Son ilustraciones, son cosas para pensar. ¿Cómo yo he aprendido que debe ser mi familia, mi matrimonio? ¿Quién debe ser mi familia? Solamente los que viven en mi casa, los que tienen mi apellido, mi sangre. Eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y incluso la cultura no lo dice, una cultura que es individualista. Eso entonces hay que irlo arrancando, quitando, porque eso no es la voluntad de Dios. Eso ha venido enseñándonos a nosotros nuestra manera de vivir o la manera en que nos han criado. Incluso dentro del matrimonio vivimos una cultura otra vez individualista, o sea, tú ese es tu dinero, este es mi dinero, esto es mío, eso es tuyo, ¿verdad? Pero cuando digamos en Cristo es una sola carne, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. ¿Qué dice incluso nuestra cultura en cuanto a lo que es el matrimonio? ¿Es importante o no es importante? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Hay que luchar entonces, hay que pensar, ¿qué dice en un tiempo actual? La edad actual, ¿qué dice la palabra de Dios? No dice lo mismo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice la palabra. Pero hay que ser renovados para poder vivir como un sacrificio. Hay que dejar de asumir esa expresión externa que no tiene que ver nada con nuestro interior, ahora como cristianos, y renovar nuestra mente, quitar todo eso. Y eso no es una cosa que se hace una sola vez. Eso es un diario. Es todos los días una renovación. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que se les enfatiza siempre la lectura bíblica? ¿Por qué se les enfatiza tanto de que vayan a un grupo de crecimiento? ¿Por qué se les enfatiza que lean la palabra como familia en sus hogares? ¿Ustedes creen que es porque Dios quiere quitarle su tiempo? No, es porque esto es un proceso diario. Es una lucha diaria de que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar, porque venimos con muchas cosas y aún muchos continuamos en esa lucha de que no podemos dejar de continuar ser amoldeados. Y por eso es necesario que diariamente usted se acerque a la palabra de Dios. Por eso es importante que diariamente usted tenga una relación donde usted pueda orar y acercarse al Señor en oración, y que usted también pueda pensar bíblicamente, y que también se pueda rodear de personas que también leen su Biblia y también oran y también tienen comunión con Dios para tomar decisiones en su vida. Amén. Y esa palabra me impactó otra vez, como a veces cuando la vemos al español o al inglés no nos hace mucho impacto porque no son palabras a las cuales estamos muy familiarizados a usar, pero sí esta palabra de llegar a ser lo que somos ahora en Cristo, en ese proceso de transformación, pero que es necesario
que nuestra mente sea renovada, de que sea quitada todos esos pensamientos y ahora llevar entonces a lo que dice Pablo al final para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Y ese proceso de no amoldearme, de no expresar, de no asumir esa expresión externa que no va con mi ser interno, pero sino que va detrás del patrón de este mundo actual, de renovar mi mente constantemente y ser transformado. Eso ahora me va a permitir entonces a comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y perfecta. Regresando a todo lo demás que hablábamos, como nuestro mundo actual, como la edad actual dice y busca cuál es la voluntad de Dios, nosotros ahora en Cristo pues tenemos que hacerlo de esta manera, de la manera que dice la palabra. Y la palabra que dice ahí comprobar, otra vez, la palabra comprobar es muy general, es comprobar, pero en el original dice, primero dice examinar y aprobar. O sea, todo ese proceso, no parar de asumir esa expresión interna que no va con mi interior, sino que va detrás del patrón del mundo, renovar mi mente y ser transformado. Ahora puedo examinar, ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Si es, le doy la prueba. Lo hago, ¿verdad? Porque todos tenemos que tomar decisiones. ¿Amén? Todos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, ¿verdad? No es que estamos caminando por ahí, de hoy para acá, Señor. No, todos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Pero al tomar decisiones importantes en nuestras vidas es quitar todos esos pensamientos con los cuales hemos venido. Tal vez usted está aquí hoy, todavía no tiene una relación con el Señor. Nuestro deseo es que usted la pueda tener, pero si sí la tiene, es una decisión, es quitar, renovar, ser transformado, y a medida que soy transformado, renovado, quito, no me quiero conformar a lo que está diciendo el mundo. Ahora sí puedo entonces examinar, primero que todo, examinar, ¿es esto lo que el Señor quiere para mí? Y es interesante porque esa palabra que usa ahí el apóstol por medio de la inspiración de Dios es la misma que se usa, la que el pastor nos lee un domingo al mes, durante la Santa Cena, que es examinen, y es la misma, examinar. ¿Es esto la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Examinar y aprobar, hacer lo que tengo que hacer, es tomar la decisión. Pero por eso es importante que usted tenga su lectura bíblica personal, por eso es importante que usted ore bíblicamente, y por eso es importante que usted se rodee de personas que también leen y estudian y oran, ¿verdad? No, porque la mayoría de las personas, lo más común es preguntar o pedirle consejos a personas que no piensan bíblicamente, o no oran, no leen la palabra, o sea, no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo. Y normalmente, ¿qué decisión o qué consejo nos llegan a dar las personas? Pues lo que dice la edad actual, lo que se dice afuera, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor no se ha quedado callada en esta área y nos ha hablado sobre cómo podemos examinar y aprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la mayoría de las veces que, desafortunadamente, ¿no?, que las personas te vienen y te preguntan, o me han preguntado, quisiera saber cuál es la voluntad para mi vida. Desafortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, las personas lo que quieren es prácticamente que te digan, como cuando yo era joven y quería ser novio de mi esposa, había una bolita negra, no sé si todavía la venden, pero tenía como un triángulo azul, y tú lo movías así, tú hacías una pregunta y lo que te salía, eso era la respuesta, ¿no? Yo decía, Señor, Lourdes va a ser mi novia, ¿me va a ser mi novia? No, jamás, nunca, pero llegó a ser mi novia, ¿verdad? Y mi esposa, mi amada esposa. Pero desafortunadamente la mayoría de las veces cuando las personas vienen a preguntarte, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida,
Eso es lo que ellos quieren que tú les digas. Dime, busca ahí de una manera u otra, llega, accesa a esa voluntad de Dios que es la que Él ha decretado desde antes de la creación del mundo y que va a pasar, sea o sea, va a suceder, pero tú quieres que yo accese, como si tal vez tenga algún poder especial, que tal vez tú no lo puedas tener, y yo accese y la traiga y te la diga. Si no vaya por aquí mañana, porque si vas por ahí te va a chocar un carro. Cuando no tomes por acá, no vayas por este lado, porque por ahí va a haber un accidente, ¿verdad? No, desafortunadamente, la mayoría de las veces lo que las personas quieren es eso, ¿no? Y eso la Biblia le llama adivinación, ¿verdad? Así que hay que a veces tener cuidado, ¿no? Porque hay grupos que te dicen, mira, ve donde fulanito, ve para allá donde fulanito, porque fulanito tiene X oficio y ese oficio, él te puede decir lo que te va a pasar, lo que te va a pasar en 6 meses. Y obviamente, como la mayoría de las personas, ¿quién no quisiera saber si mañana se gana la lotería o no? Yo no juego la lotería, ninguno de ustedes la debería jugar, pero eso es lo que las personas quisieran, ¿no? Quiero saber si en 5 semanas, pues no voy a perder mi trabajo, ¿verdad? Y por eso las personas corren detrás de estas cosas. Pero gracias a Dios que no es lo que el Señor nos ha dejado. Pero sí, por ejemplo, lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que esto es lo que a las personas no les gusta escuchar, que es, esta es la voluntad de Dios para ti, tu santificación. Ahí dice, esa es la voluntad para ti, la voluntad para mí, la voluntad para todos nosotros que está ahí, que seamos santificados, que el Señor nos santifique. O el 5:18, ¿verdad? O 1 Pedro 2:15, que dice que esta es la voluntad de Dios. O sea, esa es la voluntad de Dios, pero la mayoría de las personas no quieren escuchar esto. Lo que quieren escuchar es que tú les digas, que les digas el futuro, en otras palabras, qué es lo que me va a pasar. Pero es fácil, ¿verdad? Yo quiero tomar una decisión, quiero con quién me voy a casar o con quién no me debo casar. ¿Debo de tomar este trabajo o no debo tomar este trabajo? ¿Debo de tener esta casa o no debo tomar esta casa? ¿Debe de ser mi sueño o mi ambición o no debe ser mi ambición? Abra la Biblia, ¿verdad? Hay que abrir la Biblia. No desconectarse de la mente, no pensar, no mirar señales, no mirar sueños, no mirar las migajas, ¿no? Abrimos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia ha hablado sobre todas las cosas, sobre todas las decisiones que debemos de tomar. Abrimos la Biblia, la inspiración del Espíritu Santo sobre todas las cosas, la ayuda del Espíritu Santo, oramos bíblicamente, nos rodeamos de personas que oran y también leen y también piensan bíblicamente una multitud de consejos, ¿verdad? Y si todavía no estoy seguro, no la paz, ¿verdad? No es que tenga paz, hay cosas que no vamos a tener paz y hay que tomar decisiones. No estoy satisfecho, lo vuelvo y lo repito otra vez. Y lo repito otra vez, cuantas veces sea necesario. Y tomo una decisión, ¿verdad? Y creemos, ¿cuántos creen en un Dios soberano? Amén. Creemos en un Dios soberano, ¿verdad? Creemos en que Dios es soberano y que no vamos a tomar una decisión y Él después va a decir, ay, mi madre se casó con el que no era, mira, tenía que casarse con él. O mira, se fue para donde no tenía que haberse ido, déjame regresar a la historia y cambiarle, borrar. No, ¿verdad? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es soberano. Si usted lo cree, amén, lo creemos, tomamos una decisión y creemos de que Dios es soberano y que la decisión que tomamos no fue amoldeado al mundo actual, que no fue conformada, ¿verdad? No es lo que me dijeron cuando me criaron, no es lo que dicen los medios de comunicación, no es lo que dice mi cultura, es lo que dice la palabra de Dios. Me renové mi mente, quité todos esos pensamientos, examiné y comprobé. Examiné, esto es lo que quiere el Señor para mí, de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a lo que dice la cultura, no de acuerdo a lo que dicen los medios de comunicación, no como me criaron, qué dice la palabra, examino y le doy la aprobación. No se la doy Dios se la da la aprobación, pero examino y compruebo que es la voluntad, porque dice que es buena, linda y perfecta. Amén. Y con esto ya vamos terminando
Entonces, hermano, otra vez recordarles, como habíamos dicho al comienzo, y esa no puede decirse, esa traducción de no dejar de asumir una expresión que no es indicativa, no es representativa, no viene de lo que ustedes han sido ahora en Cristo. Ahora en Cristo, Pablo dice, ustedes romanos, cristianos aquí en Roma, lo que ustedes ahora son, su realidad. No asuman esa expresión externa que no es de ustedes. Más bien, párenla, renueven su mente, sean transformados, transfigurados, como dice en Mateo 17:2, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y ahora sí puedan llevar a hacer lo que internamente sí son y puedan expresarlo externamente, pero es necesario que todos los días renovemos nuestra mente. Y con eso terminamos, hermanos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder todos los días acercarnos a su palabra, orar bíblicamente, rodearnos de personas que oran, estudian la palabra y oran también bíblicamente y piensan bíblicamente para tomar decisiones y eliminar. Cada día nosotros tenemos que ir eliminando todos esos pensamientos en nuestra mente que hemos traído, que hemos arrastrado, que venimos arrastrando de nuestra cultura, de nuestra niñez, de la manera en que fuimos criados, y creer que nuestro problema no está, la resolución de nuestro problema no es dentro de nosotros, está fuera de nosotros, es Cristo. Amén. Usted está aquí de alguna manera usted ha llegado hoy aquí a este lugar. No crea que es por coincidencia, no es casualidad. Crea que Dios aquí lo ha traído con un propósito, una razón y motivo de que usted también pueda poner su confianza en el Señor. Y tal vez usted piensa, bueno, pero como yo no soy cristiano, yo no creo en la cristianidad, el cristianismo, pero piense por un momento y examine, tal vez usted también sí está viviendo de una manera que usted ni se ha dado cuenta ni se ha parado a preguntar, ¿por qué vivo mi vida de la manera que la vivo? Puede ser que también está siendo influenciado por la cultura, por la manera en que usted escucha o ve la televisión. Y hoy estamos para decirle que el Señor le ama y que el Señor ha proveído un sustituto, ha dado la oportunidad de poder ser reconciliado con Él por medio de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, y eso es para todos nosotros. Amén. Amén. Nuestro deseo, nuestra oración es que eso sea una realidad y que el Señor le regale la fe también a usted y pueda confiar y poner toda su confianza en el Señor y pueda continuar y caminar con nosotros en esa vida, en esa lucha, en ese esfuerzo, con la ayuda del Espíritu Santo, de no expresar una expresión externa que no tiene que ver con nosotros, sino que ser transformado, conectarnos con la mente, ¿verdad? El cristianismo es una de las religiones, la religión que más valor le da a la mente, de renovar su mente, eliminar todo lo que no tiene que ver con, que va a favor de Dios, del reino de Dios, y así puede ser transformado y aprobar, examinar qué es lo que Dios quiere para usted. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo que nos ha permitido estar aquí, Señor, en tu presencia, pudiendo ser recordados, Padre, de la importancia que tenemos cada día, mi Dios, de ser renovados en nuestra mente, Señor, de poder cada día ir dejando, eliminando a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, ese poder sobrenatural de eliminar todo pensamiento, todo hábito, toda costumbre que hayamos adquirido, ya sea en la manera que nos criaron o ya sea en lo que nos muestra los medios de comunicación, los artistas, las novelas, la manera de pensar, aún nuestra educación, Señor, que nos han enseñado a ser individualistas, en pensar solamente en ganar mucho dinero, en tener éxito en este mundo, en que solamente el éxito, el tener una casa a los 30 años o el no tenerla es un fracaso. Señor, quita todos estos pensamientos de nosotros, mi Dios, y ayúdanos a ser transformados, de llenarnos de lo que dice tu palabra y así poder ser transformados
y poder examinar y comprobar cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. ¿Qué es lo que te agrada a ti, mi Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Cuáles son las decisiones que tú quieres que tomemos? ¿Cuáles son las ambiciones que debemos de tener? ¿Cuáles son las metas, las inversiones que debemos hacer, Señor? Tu palabra nos enseña que no son aquí, no son en este mundo. Que todo nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra vida, Señor, no sean para invertirla en este mundo que perece, mi Dios. Que nuestras energías, que nuestros años no pasen y solamente podamos decir que hemos invertido solamente en trabajar, en ganar más, en tener más y más posesiones, en solamente gozar de placeres, de tener vacaciones, de viajar por el mundo, Señor. Que eso no sea lo que al final de nuestra vida podamos decir, mira todo lo que hemos logrado, porque eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos transmite, con eso es lo que somos bombardeados diariamente por nuestra manera de vivir actual, por la edad actual, por el mundo actual, mi Dios. Pero ayúdanos a cada día a renovar nuestra mente y que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo, los pensamientos, que cada pensamiento lo llevemos a Cristo y podamos examinar, podamos comprobar qué es lo que te agrada a ti, cuál es tu voluntad, y podamos cada día acercarnos más a ti por el estudio de la palabra, leer tu palabra, orar, compartir con nuestros hermanos en Cristo, ayudarles a aquellos que están débiles en la fe, Señor, y rodearnos de personas que leen, que estudian, que piensan bíblicamente, mi Dios, y que nos ayuden también a tomar decisiones y confiar de que tú eres un Dios soberano, mi Dios. Todo esto te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados.